Hola historias de infieles. Yo soy taxista, y en muchos sentidos, mi vida no tiene mucha diferencia con la de los demás. Trabajo de sol a sol, conozco las calles como la palma de mi mano y, por encima de todo, trato de ser un hombre honesto. Pero nada puede prepararte para lo que ocurrió aquella tarde, un evento tan fuera de lugar que hasta ahora sigo sin creer que haya sido real. Era un martes cualquiera. Había tenido un día largo, más de 12 horas al volante, y ya solo pensaba en llegar a casa y descansar. Con el cansancio pegado a los huesos, tomé la ruta que siempre tomaba para llegar a mi barrio, pero algo me hizo desviar hacia una calle menos transitada. Una corazonada, tal vez. Mientras recorría las calles semivacías, noté un coche deportivo negro que me pareció fuera de lugar. La gente en mi vecindario no solía tener autos así, y menos por esa zona. Lo vi estacionarse cerca de un motel de paso, uno de esos lugares que generalmente no te hace pensar en nada bueno. Un instante pasó antes de que reconociera el rostro del conductor. Era Ezequiel, un compañero de trabajo de Luisa, mi esposa. En ese momento, mi corazón se aceleró y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué hacía Ezequiel aquí? No tenía sentido. Lo había visto muchas veces, pero nunca en este contexto. Él y Luisa trabajaban juntos en una oficina cercana, pero más allá de eso, nunca había tenido razones para desconfiar de ellos. Decidí quedarme a observar. Sabía que esto era un mal presagio, pero algo dentro de mí me impulsaba a quedarme, a mirar, a descubrir si todo lo que había dado por cierto era una mentira. A los pocos minutos, vi a Luisa salir del coche de Ezequiel. Era ella, sin duda, aunque parecía diferente. Se notaba una inquietud en su rostro, una especie de anticipación. Se acomodó el cabello, echó un vistazo alrededor, y entró al motel sin mirar atrás. El miedo se transformó en ira en cuestión de segundos. ¿Qué demonios estaba pasando? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera dolorosa. Mi mente corría a 1000 por hora mientras luchaba contra la tentación de actuar de inmediato. Quería gritar, quería llamar y preguntar, pero todo en mí me decía que no debía hacerlo aún. Algo me decía que necesitaba pruebas, que debía ser inteligente. Mientras tanto, me senté en el coche, sin saber si debía seguir o irme a casa. Pero no lo hice, no podía. Esa sensación de traición, de desconfianza, me mantenía anclado a la silla. Mi cabeza daba vueltas y, por fin, decidí actuar. Sin que ellos me viesen, me moví sigilosamente hasta el lado del motel, buscando un lugar donde pudiera observar, sin ser notado. Lo que vi después fue peor de lo que jamás imaginé. Luisa y Ezequiel estaban entrando juntos a una habitación. No había dudas, no había más excusas. El dolor se mezcló con el coraje, y todo lo que había creído sobre nuestra vida juntos comenzó a desmoronarse. La vida, ese ideal que había construido, se desvaneció como una burbuja. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Afuera, las luces del motel parpadeaban débilmente, como si también la ciudad quisiera mirarnos, como si todos los secretos estuvieran a punto de salir a la luz. No podía quedarme allí simplemente mirando. Tomé mi teléfono, y sin pensarlo 2 veces, comencé a grabar. Grabar, no para mal, sino para enseñarles una lección. Si lo iba a descubrir, lo haría a mi manera. Sabía que esto no era solo un momento de enojo, era algo más profundo. No era solo un acto de venganza. Quería que entendieran lo que había hecho, lo que esto significaba. Nadie juega con el amor, ni con la confianza, de esa manera. Decidí que no iba a irme sin darles lo que merecían. Pero también sabía que lo que iba a hacer cambiaría todo para siempre. Esta no sería solo una lección para ellos, sería una lección para mí también. No sé cuánto tiempo pasé allí, esperando, observando, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo pude no darme cuenta antes? Mis pensamientos se atropellaban, pero había algo que me mantenía firme. Esta no era la forma en la que iba a terminar todo. No iba a ser una víctima, no iba a quedarme ahí a esperar que la mentira se me cayera encima como un ladrillo. Iba a enfrentar la situación a mi manera, y mi manera no sería pasar por alto lo que vi. De alguna manera, la imagen de Luisa entrando al motel, con ese hombre, era lo único que podía ver. La mujer con la que había compartido mi vida, mi amor, mi confianza. Tan fácil se había olvidado de todo. No sé cuánto tiempo pasé ahí en silencio, esperando el momento exacto. El momento para enseñarles una lección que nunca olvidarían. A lo lejos, las luces del motel parpadeaban, y me di cuenta de que no podía seguir observando desde lejos. Decidí entrar. Estaba completamente seguro de lo que tenía que hacer.
De alguna manera, necesitaba que ella supiera que la verdad había salido a la luz y no tenía vuelta atrás. Caminé hacia la recepción, dejándome llevar por la adrenalina. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos, aunque sudorosas, no temblaban. El daño ya estaba hecho. Me dirigí hacia la habitación que vi cuando ellos entraron, sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío, como si el motel fuera solo un reflejo de lo que había ocurrido dentro de esa habitación. Mi pulso aumentaba a medida que me acercaba, pero no retrocedí. Sabía que este momento no era solo para darles una lección a ellos, sino para darme una lección a mí mismo. Necesitaba recuperar algo de dignidad, aunque fuera a través de este acto. Necesitaba que vieran las consecuencias de lo que estaban haciendo. Llegué frente a la puerta y escuché risas, murmullos, esos sonidos que no necesitaban ser explicados. La prueba estaba ahí. Sin pensarlo dos veces, saqué mi teléfono y, con una calma que ni yo entendía, comencé a grabar. Estaba grabando la verdad, el momento exacto que cambiaría todo. Abrí la puerta con suavidad. No me importa si pensaron que era otro huésped, o si no me vieron entrar. Lo único que me importaba era que el mundo se diera cuenta de lo que había sucedido. Estaba a punto de ver algo que, aunque doloroso, necesitaba ver: la traición en su máxima expresión. Lo que vi dentro de esa habitación me congeló por un segundo. Ahí estaban, como si nada hubiera pasado, como si mi amor y nuestra vida en común no significara nada. Luisa estaba recostada sobre la cama, mientras Ezequiel la abrazaba con esa falsa familiaridad. No me sorprendió verlos así, lo que me sorprendió fue lo vacíos que se veían, como el amor que había creído en ellos se había evaporado. En ese momento, entendí que no hay mayor mentira que la que uno mismo se cuenta. Con una voz que no reconocí, levanté la cámara del teléfono y les dije, sin asomo de miedo: ¿qué están haciendo aquí, Luisa? ¿Acaso pensaban que no me iba a enterar? Se quedaron paralizados, como si el suelo se les abriera. Los rostros de ambos se transformaron en algo que nunca había visto, una mezcla de culpa y miedo, de inseguridad y arrepentimiento. Pero ya no había vuelta atrás. Ya no se podía esconder la verdad. Ya no había excusas. Ezequiel, aún sin atreverse a mirarme a los ojos, trató de decir algo, pero no pudo. Solo se quedó ahí, quieto, con la cabeza agachada. No era necesario que dijera nada. Luisa, por su parte, intentó levantarse rápidamente, pero sus palabras se ahogaron en la vergüenza. No puedo creer lo que has hecho, Luisa. ¿De verdad pensaste que esto no tendría consecuencias? La habitación se llenó de un silencio absoluto, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Grabé todo. No por venganza, sino porque era la única manera en la que entenderían lo que significaba traicionar la confianza de alguien. La verdad siempre llega, y no siempre de la forma más suave. Salí de la habitación sin decir una palabra más. No necesitaba gritar ni hacer un escándalo, porque lo que había hecho, lo había hecho con la intención de mostrarles la realidad de sus actos. La lección ya estaba dada, y todo lo que quedaba era vivir con las consecuencias. Había algo extrañamente liberador en lo que acababa de hacer. No fue venganza, no fue rabia descontrolada. Fue más bien una respuesta, un acto que me hizo sentir que, por fin, estaba tomando el control de mi vida. La verdad había salido a la luz y ya no había lugar para las mentiras. Aún así, al caminar hacia mi taxi, algo dentro de mí me decía que esto no había terminado. El coche, que había dejado estacionado en la esquina, seguía esperando, como si el destino me estuviera esperando para darme otro golpe de realidad. Me senté al volante, pero no pude arrancar de inmediato. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, de recuerdos rotos, de palabras que nunca se dijeron. ¿Qué iba a pasar ahora? Luisa se había quedado en el motel, probablemente con Ezequiel, sin saber qué hacer ni qué decir. Quería siquiera hablar con ella después de lo que vi. Tomé el teléfono y me quedé mirando el video. Una parte de mí quería borrarlo, olvidarlo, pero otra parte, más racional, sabía que no podía hacer eso. Necesitaba esas pruebas, esas evidencias de la verdad, porque la verdad siempre es la que, finalmente, nos da el poder. Lo que había sucedido no solo había cambiado mi vida, había cambiado la forma en que veía todo. ¿Realmente conocía a la mujer con la que compartí tantos años? Esa noche, cuando llegué a casa, la casa vacía me recibió con un silencio aplastante. Sofía aún no había llegado, y Luisa, como era de esperarse, no estaba allí. Tomé aire profundamente y dejé el teléfono sobre la mesa. Sabía que la confrontación debía venir. No podía escapar de eso. Poco después, el teléfono sonó. Era Luisa. ¿Dónde estás? Su voz temblaba,
pero no había lágrimas. Sabía lo que venía. Sé lo que hiciste, Luisa, le dije, sin rodeos. Sé lo que hiciste con Ezequiel. El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Años de convivencia, de confianza, se habían desmoronado en un instante. Sabía que, al decirle eso, estaba abriendo una puerta que no se podía cerrar. No sé de qué hablas, respondió, intentando disimular, pero su voz ya traicionaba la mentira. Lo sé todo, respondí con firmeza. Te vi entrar al motel, vi todo. La reacción de Luisa fue exactamente la que esperaba. Primero, un intento de negación. Luego, las explicaciones. Pero las palabras ya no podían tapar lo evidente. Te lo juro, no fue lo que piensas, dijo, aunque no pude creer ni una palabra de lo que estaba diciendo. ¿Cómo explicas lo inexplicable? ¿Cómo justificas lo injustificable? Le dejé hablar, aunque no le creía. Ya no podía. Las palabras no reparan el daño, y sus promesas de que esto no volvería a pasar, no significaban nada para mí. No podía seguir escuchando las mismas excusas vacías, los mismos intentos de salvar lo irremediable. La conversación terminó abruptamente cuando le dije, lo que tú y Ezequiel hicieron no se puede arreglar con palabras. Ya no importa lo que digas. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, mirando las paredes vacías de la casa, como si pudiera ver todas las mentiras reflejadas en ellas. Cuando Sofía llegó, la mirada en sus ojos me hizo darme cuenta de algo. Ella no sabía lo que había pasado, y no quería que su mundo se viera afectado por las decisiones de su madre. No podía arrastrarla en mi tormenta. Le sonreí, aunque mi corazón seguía hecho pedazos. Sabía que no podía quedarme estancado en ese dolor. Había algo más grande en juego, mi dignidad, mi futuro y el bienestar de mi hija. Aunque las cicatrices estaban allí, en algún momento tendría que aprender a vivir con ellas. Las semanas después de aquella confrontación fueron las más difíciles de mi vida. La casa se había vuelto un lugar extraño, una cárcel de recuerdos y resentimientos. Cada rincón estaba impregnado con el eco de lo que alguna vez fue, y no importaba cuántas veces intentaba mirar hacia el futuro, el pasado siempre parecía estar a la vuelta de la esquina, esperando a recordarme lo que había perdido. Luisa, a pesar de sus promesas, no volvió. Después de la llamada, ella desapareció, dejando un vacío aún más grande que el dolor que ya sentía. No hubo disculpas, no hubo explicaciones. Simplemente, ella eligió alejarse. Su silencio fue, de alguna forma, una confirmación de que la relación había muerto en el momento en que cruzó aquella puerta del motel. Por otro lado, mi hija Sofía seguía siendo mi ancla en todo esto. Verla cada día me recordaba lo que realmente importaba. Ella no merecía que sus días estuvieran marcados por mi desesperación. Me enfoqué en darle lo mejor de mí, aunque me costaba. Había días en que no tenía ganas de levantarme, pero cada sonrisa suya me devolvía la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, el teléfono seguía guardando el video. A veces lo miraba, reviviendo el dolor, las palabras que no pude evitar decirles, el daño irreparable que había causado. Pero también entendía algo. Ya no importaba lo que sucediera con ellos. Lo que importaba era cómo yo elegía caminar de allí en adelante. Finalmente, un día, sin previo aviso, recibí una llamada de Luisa. Su voz, apagada y llena de arrepentimiento, llegó a mí como un susurro en medio del caos que había sido mi vida en las últimas semanas. ¿Cómo estás?, me preguntó, como si todo lo que había pasado fuera un mal sueño. La verdad es que, en ese momento, ya no sabía si quería escucharla o si simplemente deseaba que desapareciera de mi vida por completo. Pero decidí contestar. He estado bien, dentro de lo que cabe. Mi voz era firme, pero contenía una verdad que me costó admitir. Es difícil, Luisa, pero ya no estoy eligiendo vivir en el pasado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sabía que esperaba algo diferente, tal vez una señal de que las cosas podían arreglarse, pero no iba a ser así. Yo ya había cambiado. El hombre que era antes de descubrir su traición ya no existía. La mentira había hecho su trabajo y había dejado una versión de mí más fuerte, más consciente de lo que realmente valía. No me pidas que lo entienda, le dije, de manera directa. Ya no puedo seguir viviendo para justificar tus errores. Lo que hiciste fue irreparable. Sus palabras de arrepentimiento ya no tenían poder sobre mí. El dolor ya no me controlaba. Ahora era yo quien decidía cómo avanzar. Y elegí dejar atrás lo que no podía cambiar. Colgué el teléfono sin más explicaciones, sin más lágrimas, y por primera vez en semanas, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, paz. En los días siguientes, tomé decisiones importantes.
Terminé con lo que quedaba de esa relación. Vendí la casa, el refugio de nuestra familia rota, y comencé a reconstruir mi vida desde cero. La libertad que sentí fue indescriptible. Ya no estaba atado al peso de una mentira ni de un amor que se desvaneció. Finalmente, empecé a vivir para mí y para mi hija. La vida tiene una forma extraña de obligarnos a enfrentarnos con lo que más tememos. Y aunque los golpes de la traición nos hacen tambalear, también nos enseñan que la verdadera fuerza está en saber cuándo dejar ir, cuándo caminar hacia adelante y nunca mirar atrás. La confianza es un tesoro que se construye con los años, pero también puede desvanecerse en un instante. A veces, el mayor acto de valentía no es enfrentar al que nos ha hecho daño, sino perdonarnos a nosotros mismos por habernos permitido ser parte de esa mentira. Solo así podemos encontrar la paz, porque al final, siempre hay una nueva oportunidad para renacer, para reconstruir y para aprender. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad para aquellos que eligen dejar ir lo que ya no les sirve. Y eso es lo que hice. Si te gustó la historia, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Me ayudas muchísimo para seguir subiendo más historias. Además, si quieres compartir tu propia historia, puedes escribirnos al correo que encontrarás en la descripción del video. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.